¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer México y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el siglo XXI, retos y oportunidades. Bajo la autoría de 13 expertos, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás qué es el mantenimiento de la paz, la experiencia de Canadá, Turquía y China en el mantenimiento de la paz. ¿Qué son las operaciones de mantenimiento de la paz conjuntas? Así como la relación entre las operaciones de mantenimiento de la paz y la delincuencia, la policía y el género, entre muchos temas más. Adquiere ya, México y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el siglo XXI, retos y oportunidades. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Sean todos bienvenidos a este programa especial que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme AC. Yo soy María Cristina Rosas y voy a tener el honor de conducir esta entrevista con una invitada muy especial, la embajadora Marta Bárcena Coqui, embajadora de México en Estados Unidos, quien muy amablemente ha aceptado estar con nosotros el día de hoy, 16 de febrero, para hablar de una multitud de temas de las relaciones internacionales de México que nos competen. Le agradezco cumplidamente a la embajadora. Ella viene siendo como la madrina de esta iniciativa que se llama Una Tarde Con. En esta iniciativa nosotros vamos a estar trayéndoles a personalidades del mundo de la diplomacia, del mundo de la política, del mundo del entretenimiento, de la comunidad empresarial, para tratar los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional. Así que, embajadora, bienvenida, qué gustazo tenerte acá y verte también. Muchísimas gracias, querida María Cristina, gran amiga desde hace tiempo y con la que he compartido tantos temas de interés e investigación común. Y mucho gusto estar con tanta gente joven en esta tarde con. Ya me podría decir yo ahora ya como ex embajadora de México en Estados Unidos, pero aún con el rango de embajadora eminente que anunció también el presidente López Obrador. Pero pues entonces en el diálogo de hoy diría yo, sí, hablaré como embajadora, pero sobre todo con mi visión mucho de la academia que hemos compartido. María Cristina, de cómo la reflexión académica ayuda al proceso de toma de decisiones en la diplomacia y cómo lo ayuda a uno al análisis necesario que tiene que hacer todos los días, sobre todo en algo tan complejo como son las relaciones México-Estados Unidos. Muy bien, embajadora, un placer tenerte. Y yo quisiera aprovechar para mencionar algunos datos curriculares de nuestra invitada. Ella es veracruzana. Ella nació el 2 de marzo, es Piscis, igual que una servidora, nada más que yo soy del 9 de marzo. Ella es diplomática de carrera y de estudios que ella ha realizado. Les comento que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Filosofía magna cum laude por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, ostenta una maestría en estudios internacionales por la Escuela Diplomática de España y tiene estudios de maestría en filosofía, especializada en filosofía política por la Universidad Iberoamericana. Ella se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979, desempeñándose tanto en México como en el exterior. Fue cónsul en Barcelona y embajadora ante el Reino de Dinamarca desde diciembre de 2004 hasta junio de 2013.
concurrente ante Noruega, ante Islandia. Después, a partir de julio de 2013, fue designada embajadora ante la República de Turquía, concurrente con Georgia, Turkmenistán, Kazajstán. Fue también embajadora en Azerbaiyán. En el marco de estas dos últimas adscripciones, organizó y participó en 10 visitas de Estado u oficiales. En Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la embajadora Bárcena ha ocupado diferentes cargos como secretaria técnica de la tercera cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe en Guadalajara de mayo de 2004, asesora del subsecretario para África, Asia, Pacífico, Europa y Naciones Unidas, especializada en cuestiones de seguridad internacional y operaciones de mantenimiento de la paz, tema del que también vamos a hablar en esta entrevista. Ha sido directora general adjunta de la Dirección de Planificación y Prospectiva y asesora del director ejecutivo del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, así como el director en jefe de Asuntos Multilaterales y los directores generales de Asuntos Culturales y Acervo Histórico Diplomático. Fue directora de organismos especializados de la ONU y jefe de departamento de la Dirección General para América del Norte a cargo de los temas de trabajadores migrantes y cooperación fronteriza. Ella ha compaginado, lo decía muy bien hace un momento, su actividad profesional con la academia. La embajadora tiene una vena académica, no vamos a poder soslayar ese tema a lo largo de la entrevista y nos da mucho gusto que esta vena académica tendrá oportunidad de desarrollarla todavía más ampliamente ahora que vuelva a México. Entonces, embajadora, pues sin más, queremos aprovechar el tiempo escaso, que siempre es cruel, que siempre es un tirano, para dialogar contigo. Y te pediría pues una primera aproximación a lo que ha sido la relación México-Estados Unidos en el tiempo en que has estado presidiendo la embajada en Washington. Tú llegaste en los tiempos de Donald Trump. Hay una foto muy bonita donde está Donald Trump. Él no se ve tan bonito, pero luces tú muy bien, cuando entregaste las cartas credenciales. Y bueno, ahora te retiras ya estando otro presidente en Estados Unidos a cargo. Entonces, ¿cómo fue el Estados Unidos al que llegaste hace 2 años y cómo es el Estados Unidos ahora que vuelves a México? Bueno, yo diría que una palabra que podría caracterizar de manera muy sintética al Estados Unidos al que llegué y del Estados Unidos que me estoy yendo es la palabra polarización. Llegué a un país polarizado y me voy de un país que sigue estando polarizado, pese a las llamadas a la unidad del ahora presidente Joe Biden. Llegué a un país polarizado porque yo creo que uno de los retos que tenemos tanto los políticos como los diplomáticos y los académicos es entender lo que está sucediendo en el mundo y en diversos países, porque la polarización no es exclusiva de Estados Unidos. Yo fui embajador en Turquía y vi ese proceso de polarización también. Hemos visto procesos de polarización en países como Hungría, hemos visto procesos de polarización en diversos países de América Latina. Entonces, yo creo que la reflexión es ¿a qué obedecen estos procesos de polarización? Si son intrínsecos a la democracia, si son particulares de un sistema político, por ejemplo, presidencial vis-a-vis un sistema parlamentario, si esta polarización obedece a la transformación de los medios y modos de comunicación en las sociedades, en donde quizás la reflexión a veces es menor y prevalece la inmediatez en redes sociales como Twitter, como Facebook, en donde a veces hay también muchas llamadas noticias falsas. Y yo creo que no hay una explicación todavía clara a esa polarización. Y si tú ves las encuestas que todavía están saliendo en Estados Unidos ahorita, pues te encuentras datos como que 6 de cada 7 votantes republicanos siguen creyendo que Donald Trump ganó las elecciones. Entonces, la llamada a la unidad del presidente Biden no necesariamente va a tener un terreno fértil
en ese campo. Entonces, eso diría yo que es una característica del Estados Unidos al que llegué y del Estados Unidos al que me voy, y no tendría yo una explicación clara de esa polarización. Obviamente parte de ella ha sido el propio lenguaje, el propio discurso político, ¿no? Después, otro tema que yo creo que para efectos de política exterior es de gran importancia y que hay una línea de continuidad entre el Estados Unidos que llegué con el Estados Unidos que me voy, es el tema de la pérdida de la centralidad o dominio de los Estados Unidos en la escena internacional. Si analizamos los presupuestos de seguridad y militares de todo el mundo, sin duda alguna, Estados Unidos sigue siendo la gran potencia hegemónica. El presupuesto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos es muy superior al Producto Interno Bruto de una gran mayoría de países de ingresos medios. Así es. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, queda claro que ese predominio económico ya no es tan evidente y que ya con ciertas mediciones la economía china está al nivel o por encima de la economía estadounidense. La economía de la Unión Europea en su conjunto es también otro polo muy importante. Y entonces las fuerzas económicas en las diversas regiones se están realineando. Y no queda claro esa realineación si se puede hacer nada más en función de China por un lado, Estados Unidos por el otro, o más bien se va a hacer en función de regiones, ¿sí? Estados Unidos con toda América del Norte y América Latina y China con Asia o no. Entonces, ese tema es un tema central en las discusiones, fue un tema central en las discusiones de campaña y ahora igual, es decir, ¿cómo va a plantear Estados Unidos su relación con China? ¿Va a ser su competencia, su adversario, su enemigo? ¿Va a competir en todo o va a cooperar? El consenso parece estarse formando en torno a las palabras competencia y cooperación. O sea, vamos a competir con China en una serie de temas, Estados Unidos, pero tenemos que cooperar en otros con ellos. Por ejemplo, el más claro es el tema de salud. ¿Y por qué esto es importante para México? Porque de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la respuesta en Estados Unidos, veremos los alcances del TEMEC y de la relación con Canadá y con México. Es decir, si Estados Unidos se da cuenta de que solo no puede competir económicamente con China y necesita ir creando círculos concéntricos de economía, el primer círculo concéntrico vamos a hacer Canadá y México. Entonces, la atracción de cadenas de valor de Asia o de Europa o todo hacia el continente americano tendrá una primera etapa en su concentración en Estados Unidos, Canadá y México. Y de ahí ir expandiendo Centroamérica, América Latina y luego la relación con Europa. Esa es la gran discusión ahorita de Estados Unidos con Europa. Europa no está dispuesta al enfrentamiento con China, ¿sí? Europa sabe que tiene que trabajar con China, pero ¿bajo qué términos? Entonces, ese es otro tema que es una línea de continuidad entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Biden. Es una línea que ahí es constante. Y que las respuestas que se den a esos dos temas, polarización y la relación Estados Unidos-China, van a afectar directamente a México. ¿En qué hay cambios? Por ejemplo, en la aproximación al tema del cambio climático. La administración Trump evidentemente pues rechazaba el concepto mismo de cambio climático, se retiró del Acuerdo de París, en el TEMEC, y tú te acordarás, María Cristina, y los muchachos jóvenes, que algunos senadores como Bernie Sanders y Kamala Harris, hoy vicepresidenta, votaron en contra del TEMEC porque no hacía referencia al cambio climático, Así es. con las palabras cambio climático.
Y pues no era una cosa de México, Canadá, era de Estados Unidos, que nada más le llamaban fenómenos climáticos extremos, ¿sí? Bueno, evidentemente, una de las 4 prioridades de la administración Biden es el tema del cambio climático, ¿sí? Luego, ¿qué otro tema es fundamental? Y este también va a tener implicaciones para la política exterior de Estados Unidos, para su relación con México y para su relación con América Latina. Después tenemos otros 3 temas prioritarios de la administración Biden, que algunos guardan relación con las prioridades de la administración Trump y otros no. El tema, obviamente, del COVID, claro que fue prioritario para la administración Trump, pero tuvo una manera de enfrentarlo que, en opinión de muchos analistas, fue lo que le costó la presidencia al presidente Trump. Y ha sido la prioridad número 1 de la administración Biden. A ver, ellos dicen, encontramos un caos mucho mayor de lo que esperábamos en todas las cuestiones de operaciones del COVID. Ellos me han dicho en corto, no sabíamos de veras cuántas vacunas teníamos en stock. Teníamos primero que tener ese conteo para saber hacia dónde íbamos. Y esto, el enfoque de cómo combatir la pandemia de COVID sí es diferente de una administración a otra. Y se refleja en el cambio de los titulares. Luego, el otro tema en donde también ves una diferencia y que es prioritario para la administración Biden es el tema del racismo y de la justicia social. Es decir, la administración Trump privilegiaba el concepto law and order, ley y orden, y la administración Biden dice es el tema de desigualdad, justicia y racismo. ¿Cómo nos vamos a enfrentar esto? Y ahí es donde ves claramente la tensión mayor entre un enfoque republicano y un enfoque demócrata. Y ahí sí ves un cambio. En esto que es interesante para México y que tiene que ver con lo que cada vez más hablan, no solamente de African Americans, sino de people of color, gente de color, en donde nos incluyen a todos los hispanos. Así Es el tema también de la desigualdad, el acceso a la justicia y el tema, en esos términos se va a dar, creo yo, el debate sobre la modificación a las leyes migratorias de Estados Unidos. Mientras que el debate con una administración republicana en materia de migración se daba en términos casi estrictamente de seguridad nacional, es decir, la migración como amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En términos de los demócratas va a ser la migración, y en ese sentido es una posición más cercana a la que históricamente ha mantenido México, la migración como fenómeno económico y social y con el respeto a los derechos humanos como central. Entonces, ahí es donde vamos a ver la gran discusión al interior del Congreso sobre la restricción o no de la migración, sobre la continuidad o no del muro, sobre qué criterios van a prevalecer, si las necesidades del mercado laboral o la reunificación familiar y cómo se van a mostrar. Esto es, podría hablar durante 2 horas, ir diseccionando cada uno de los temas que componen la relación y la política interna de Estados Unidos, pero creo que estos reflejan, por un lado, la continuidad que siempre hay en ciertos temas y, por otro lado, las diferencias de enfoque. Y luego, no solo ya las diferencias de enfoque, sino los estilos de gobernar. Como diría Daniel Cosío Villegas, ¿no? El estilo personal de gobernar. Pues el estilo personal de gobernar del presidente Trump era muy centrado en la personalidad del presidente, en el control de la toma de decisiones en la Casa Blanca, mientras que la administración Biden ahora está caracterizándose por ser una administración más institucional, como dicen, hasta aburrida, porque ya es predecible, y descansando mucho más en la burocracia estadounidense, que sí fue muy golpeada durante la administración Trump. Yo pararía ahí porque creo que hay suficientes ideas sobre las cuales bordar, pensar, elaborar. Claro. ¿Qué tanto
esta institucionalidad de Biden puede ser un problema en momentos en que hay esta percepción en el mundo de que hay una crisis de las instituciones. O sea, ¿cómo puede maniobrar un presidente como Biden, que es institucional, que se apoya en instituciones, que emplea la burocracia tan defenestrada efectivamente en los tiempos de Trump? Ahora, en que vivimos tiempos donde mucha gente dice las instituciones no importan, las instituciones no son eficaces, las instituciones mienten, que fue un poco también la retórica del propio Trump. Cuando él ganó la elección en 2016, las instituciones funcionaban, pero cuando él no obtuvo la victoria, entonces las instituciones no sirven. ¿Qué hacemos con eso, Marta? ¿Y cómo puede maniobrar alguien tan institucional como Biden? Pues mira, yo creo que es muy pronto para tener una respuesta a esa pregunta, María Cristina. Pero sin duda alguna, yo creo que una de las prioridades de la administración Biden es justamente el volver a ganar espacios y fortalecimiento de las instituciones. ¿Hasta dónde va a poder? Pues no lo sabemos. Por ejemplo, el otro día había un artículo muy interesante en el Washington Post de que durante la administración Trump, 2 centros de investigación fundamentales del Departamento de Agricultura los trasladaron de Washington a Kansas City, Missouri, y perdieron casi el 30% de su personal y no han podido reclutar personal. Por X razones, puede ser que las personas no se quisieron ir a vivir a Kansas City, puede ser lo que sea. Entonces, yo creo que es muy pronto para saber qué tanto van a poder reconstruir esa institucionalidad. Pero sin duda alguna hay fe en las instituciones, tanto nacionales como internacionales. Y de ahí que otra de las prioridades de política exterior del presidente Biden sea volver al multilateralismo y sea volver a las alianzas con sus aliados y socios estratégicos, ¿sí? Entonces, creo que vamos a tener una mayor presencia de los Estados Unidos en los foros internacionales y presencia activa, porque pues a mí sí me tocó vivirlo, ya no como embajador aquí, me tocó vivirlo como la representante permanente de México ante los organismos con sede en Roma, y había momentos que la delegación estadounidense era inexistente, cosa que nos sorprendía a todos, ¿no? Porque siempre había llevado la voz cantante. No quiere decir que se desentendieran de todas sus responsabilidades. Digo, Estados Unidos seguía siendo el principal donante, por ejemplo, al Programa Mundial de Alimentos, bajó radicalmente y casi de inmediato entró Alemania, seguida por Países Bajos, por otros países de la Unión Europea. O sea, ya vimos ese reacomodo, no sabemos qué tan permanente vaya a ser o no. Pero yo creo que la apuesta de la administración Biden es la reivindicación de las instituciones para volverles a dar esa credibilidad que han ido perdiendo y que yo debo decir, no solo en Estados Unidos, en muchos países se ha perdido ese respeto o creencia en las instituciones. Sí, es verdad. Embajadora, una cuestión más antes de regresar a esto del multilateralismo. Pensando en la relación México-Estados Unidos en el TEMEC y en la complejidad de los temas clave de la relación bilateral, seguridad, migración, comercio, ¿qué tanto el COVID, esta pandemia, que ha exacerbado el nacionalismo y el rechazo a la otredad, ¿qué tanto eso va a guiar los principios migratorios? Tú marcabas algunos lineamientos sobre cómo podría ser o los rumbos que podría tener la política migratoria de Biden, pero ¿qué tanto va a jugar obviamente la pandemia, la crisis económica, el rechazo a la otredad? Por un lado. Y por otro lado, hay algunas cosas que preocupan y que son iniciativas del propio Biden que no parecen tan distintas de las de Trump. Por ejemplo, esta iniciativa que firmó no bien asumió la presidencia de Estados Unidos del Buy America para fortalecer las compras de gobierno de productos, de servicios elaborados por los estadounidenses. Es esta idea de uso el dinero del contribuyente estadounidense para adquirir bienes y servicios estadounidenses y reactivar la economía. Eso está muy bien y quizá habría estado súper padre en los tiempos de la Gran Depresión. Pero en un contexto globalizador, donde hay tantos tratados de libre comercio, donde el comercio
parece que tiene la llave para sacarnos de esta terrible crisis en la que nos encontramos, parece que el Buy America puede operar en contra no solo de la recuperación internacional, sino del TEMEC y de las relaciones México-Estados Unidos. No sé cómo lo percibes. Sin duda alguna, la tendencia al nacionalismo, y digo, no solo en Estados Unidos, lo vemos en muchos países, es una tendencia preocupante si ese nacionalismo se vuelve xenofóbico y si eso implica cerrarse al mundo. Yo creo que hay una parte del nacionalismo que es muy válida y que de hecho es lo que caracteriza o puede caracterizar a un país, el respeto a sus valores, a su identidad. Pero este tema del nacionalismo, a ver, el Buy America, sin duda alguna, es muy nacionalista y se relaciona con lo que dije en la primera pregunta de vis a vis la relación con China, ¿sí? Que es, en ese sentido no se diferencia mucho de la administración Trump, como tú bien señalas, es decir, que regresen las empresas a Estados Unidos, que nada más compren cosas hechas en Estados Unidos, que ya no compremos fuera. La verdad es que esa visión parece estar un poco alejada de la realidad. Y cuando tú hablas con los empresarios en Estados Unidos, te dicen, sí, está bien, pero nosotros sabemos que no todas las empresas de Asia pueden volver a Estados Unidos, que muchas tienen que instalarse en países como México para que Estados Unidos pueda seguir siendo competitivo. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí fue una promesa de campaña que de alguna manera tenía que reflejar, pero que en la práctica va a ir ajustándose a la realidad. Ahora, el rechazo a Notre Dame sí me parece que era mucho más evidente en la administración Trump que ahora. Creo que existe en la sociedad estadounidense en general, pero no hay que olvidar que Estados Unidos es una sociedad de migrantes. Y que algo muy interesante es, todos ustedes lo han estudiado, ya la primera minoría en Estados Unidos ya no es la minoría afroamericana, ya es la minoría hispana. Y dentro de la minoría hispana o latina, el grupo más grande hasta ahora, y creo que seguirá siendo por un buen rato, es la comunidad mexicana. Yo creo que los demócratas ya entendieron desde hace algunos años que el futuro del Partido Demócrata está ligado a sus vínculos con esa comunidad hispana. Los vínculos del Partido Demócrata con la comunidad afroamericana son clarísimos, tan es así que 83% de la comunidad afroamericana votó por Biden-Harris. Los vínculos con la comunidad hispana también están ahí, pero no es tan impresionante la lealtad. Fueron cerca de 60% de la comunidad hispana que votó por Biden, 60-62%, y fue variando. Ahora, dentro de la comunidad hispana, los cubanoamericanos son los que más votaron en el Partido Republicano, pero también hubo algunos grupos de comunidad mexicana. Y no hay que olvidarnos que la comunidad hispana y la comunidad mexicana comparten varios de los valores tradicionales del Partido Republicano. ¿A qué me refiero con eso? Son católicos conservadores, están en contra del aborto, están en contra de los derechos LGBTQ, no quieren pagar altos impuestos, sobre todo cuando son pequeños y medianos empresarios, que es la mayoría de los hispanos. Entonces se sienten más cómodos votando por los republicanos que por los demócratas. Los republicanos han entendido que también para tener un futuro necesitan vincularse con esa comunidad hispana. Y yo he hablado con varios congresistas republicanos que me han dicho, embajadora, estamos plenamente conscientes que el Partido Republicano, si sigue rechazando toda reforma migratoria, va a terminar por perder esa minoría que cada vez va a ser más mayoría y que representa en mucha medida el futuro de nuestros partidos políticos. Dice, todo depende de qué es lo que vamos a discutir. Entonces, yo diría que siempre va a haber un grupo radical que va a rechazar al otro y que va a decir cerrémonos y ya, pero que hay cada vez una mayor conciencia en los dos partidos políticos
de esa necesaria aproximación a la comunidad hispano-latino. Y la pandemia va a afectar, sí, pero muy coyunturalmente. Más bien el espíritu que yo he recogido, sobre todo de los congresistas de frontera, no es cerrar la frontera, por el contrario, saben que la economía de sus estados fronterizos depende de la llegada de los mexicanos también. Es más bien, ¿cómo le hacemos para tener mecanismos más eficientes de cooperación en materia de salud? De pruebas, de trazabilidad, de los contagiados, ahora de vacunas, etcétera. Embajadora, gracias por esta visión que es muy interesante, pensando sobre todo a futuro, el poder de los hispanos y cómo se puede desenvolver política, económicamente, por ejemplo, en futuros comicios, ¿no? Este apoyo a los republicanos me parece muy pertinente la reflexión de por qué se alejan de los demócratas y demás. Ahora, yo quisiera pasar a un tema que es un tema que nos ocupa y nos preocupa, que hemos abordado en distintos momentos. Fue el tema gracias al cual nos conocimos además, que es la Agenda de Seguridad Internacional. La embajadora es autora de un buen número de publicaciones que la comunidad académica conoce en torno a temas de seguridad internacional, operaciones de mantenimiento de la paz, organismos multilaterales. Y hay un artículo que ha sido multicitado, hablábamos de él antes de comenzar esta transmisión, que es sobre la reconceptualización del concepto de seguridad. Es un artículo que además ustedes pueden revisar en la Revista Mexicana de Política Exterior, número 54, data del año 2000, es una publicación anterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y quiero citar textualmente dos cuestiones que la embajadora presenta en este escrito. Ella está hablando del debate sobre la seguridad, las propuestas conceptuales sobre la seguridad, y ella sostiene que la mayoría de las propuestas se orientan hacia la ampliación de los ámbitos de la seguridad o la tendencia a vincular la seguridad con las problemáticas que tradicionalmente se buscaba solucionar por medio de negociaciones de carácter político. Así, la posición estrecha o tradicional ha perdido peso con el fin de la Guerra Fría, en tanto que la posición ampliacionista tiende a ganar terreno. La tendencia ampliacionista se refleja en tres aspectos. El primero es la inclusión de nuevas problemáticas en el área de seguridad. Ya hablaba la embajadora del tema ambiental, por ejemplo, como las cuestiones económicas también. Y luego el segundo es la inclusión de nuevas dimensiones o actores en la problemática de seguridad, más allá del nivel estatal, como el individuo y las sociedades. Ahí tienen la seguridad humana, por ejemplo, ¿no? Y también el otro punto, el tercero, es la creciente interpenetración de la seguridad exterior y la seguridad interior. Cada vez más la Agenda de Seguridad Nacional de México es permeada por los acontecimientos globales y viceversa. Ahora, embajadora, hablando de la pandemia, porque es ineludible que es un tema toral y que pues ha provocado impactos sistémicos en el mundo, así como lo hizo el terrorismo en su momento a raíz del 11 de septiembre de 2001. La salud, embajadora, esta es una discusión que hemos tenido en muchos ámbitos, incluso en Cancillería, hemos tenido foros y demás. ¿La salud es un tema de desarrollo o es un tema de seguridad? ¿Y hasta dónde es un tema de desarrollo? ¿Y hasta dónde es un tema de seguridad? Porque hay una suerte de discrepancia fuerte entre OMS y, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se ha metido a los temas de seguridad. Recordamos algunas sesiones, algunas de exploración de temas, como aquella sobre el SIDA o la del ébola, pero también hemos visto un involucramiento más activo del Consejo de Seguridad en los últimos meses a raíz de la pandemia del COVID-19, una reunión a puertas cerradas y luego una resolución, y parece que esto genera algunas tensiones con la Organización Mundial de la Salud. ¿Tú cómo ves esta problemática? Mira, yo creo que el tema de salud en general es un tema de desarrollo y es un tema que yo no metería al Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad no es un organismo particularmente democrático y no quieres tener el tema de salud controlado por los P5, ¿sí? Por el P5. Sin embargo, el tema de una epidemia como COVID o como ébola, sí puede llegar a ser un
una epidemia que amenace la paz y la seguridad internacionales. Entonces, ahí sí habría la posibilidad de una interacción de todo el sistema de Naciones Unidas, que no solo es la OMS, sino puede ser también el Programa Mundial de Alimentos, puede ser UNICEF, puede ser Habitat, puede ser el PNUD, etcétera, con el enfoque que pueda tener el Consejo de Seguridad sobre cómo enfrentar una epidemia y cuál es la responsabilidad, ahí sí, de los grandes países desarrollados con el resto. Porque lo que hemos visto hasta ahora del acaparamiento de las vacunas, pese a los enormes esfuerzos de México en la Asamblea General con una resolución para evitar ese acaparamiento, la intervención del presidente López Obrador en el G20 pidiendo evitar ese acaparamiento, pues no se ha podido evitar. Y entonces a lo mejor ese sí sería un tema, y tiene que ver un tema ya no solo de seguridad global, también de ética. Sin embargo, yo creo que sobre todo el tema de salud en general, el tema de salud preventiva, el tema también de acceso a vacunas, a medicinas, tiene que ser sobre todo, creo yo, un tema de desarrollo y que le competa a los organismos especializados del sistema que reportan a la Asamblea General. Ahora, esto lo hace también per se menos operativo en la toma de decisiones. Y aparte nos olvidamos que además del sistema de Naciones Unidas, existen ya una serie de mecanismos que también están ligados al tema de salud, como Gavi, ¿no? Como esta alianza de vacunación, etcétera. Sí, entonces, ¿cómo interactuar entre todos esos diferentes actores? Sí me parece que el enfoque de desarrollo es el más adecuado, pero si bien salud es desarrollo y está en la Agenda 2030 como uno de los objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto hay que mantenerlo ahí, el tema de epidemias en sí sí podría enmarcarse en una discusión de seguridad. Y es justamente de seguridad global o internacional, de seguridad nacional, de seguridad interna y a veces hasta de seguridad pública. Sí, sí. Cuando se dan las agresiones al personal de salud, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Sí. O a las policías. Sí, yo también creo, embajadora, que es un tema es un tema del desarrollo, pero sí toca aristas de seguridad, porque la salud finalmente le pega a un componente fundamental del Estado, que es la población, ¿no? Sí. Y nosotros cuando hablamos de seguridad nacional, por ejemplo, hablamos de la supervivencia del Estado y de sus componentes. Entonces, una epidemia, una pandemia de las características del COVID-19 afecta primordialmente a la población, atenta contra su vida, tiene una tasa de letalidad considerable en muchos países, no a nivel mundial, pero sí en varios países, y por lo tanto está afectando al componente social. Entonces, sí tenemos que dimensionarlo desde la arista también de la seguridad. No es fácil, por supuesto. No. Pero a ver, embajadora, ¿tú crees que el COVID-19 empodera a la agenda de desarrollo o la debilita? Porque hay un análisis del PNUD donde revisa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y explica cómo el COVID le pegó a los 17 y hace prácticamente imposible que se cumpla en 2030. Entonces, ahí yo creo que hay dos cuestiones. La salud queda visibilizada como un tema fundamental en la agenda mundial, pero por otro lado, sí se corre el riesgo de que los ODS no se cumplan, porque va a haber falta de dinero, porque hay desempleo, porque no tenemos la educación a la que estábamos acostumbrados, porque no podemos tener clases presenciales y no todo el mundo puede dar el salto a lo digital, etcétera. ¿Cómo ves aquí, embajadora? No, yo coincido con el diagnóstico muy pesimista del PNUD. Básicamente, el COVID va a ser casi imposible de cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Y sobre todo porque si ya de por sí los recursos eran escasos, esos escasos recursos se están concentrando ahora en el combate a la pandemia
de COVID, por un lado. Por otro lado, efectivamente lo que tú listaste, el acceso a la educación, etcétera, pues se va a ver afectado. Simplemente el objetivo 1, la erradicación del hambre. Los datos del Programa Mundial de Alimentos te dicen que estamos regresando a las hambrunas, que se habían ya superado las hambrunas. Había necesidades, pero no hambrunas. O sea, siempre había necesidades, pero las escenas que vemos de Yemen son impresionantes, ¿no? Algunas escenas que estamos viendo en el Congo, con algunos refugiados de Etiopía, que es un país que había luchado tanto por no volver a tener hambruna. Entonces, yo creo que en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, desgraciadamente, vamos para atrás. Y tenemos otro tema, que quizás los grandes países donantes pues están tan preocupados por garantizar el tener recursos suficientes para su población, para combatir la pandemia y luego ayudar en combatir la pandemia, que vamos a ver una relocalización de los fondos, que probablemente fondos que dedicaban, por ejemplo, para el saneamiento del agua, se vean reducidos porque van a estar dedicados a la compra de vacunas. Claro. ¿Sí? O fondos que se requerían para la construcción de nuevas obras de infraestructura, vamos a decir carreteras o puentes, ahora van a estar dedicados a la adquisición de equipo médico. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, yo creo que el diagnóstico del PNUD es atinado y que el COVID, como toda pandemia que afecta globalmente, pues significa una enorme afectación a esos objetivos. Yo creo que en un momento dado, cuando pase ya la etapa de vacunación, que tengamos más claro si ya se consiguió esa inmunidad de rebaño o estamos cerca de conseguirla, pues cada país tendrá que hacer un replanteamiento de dónde está con esos objetivos de desarrollo sostenible, en dónde es donde más se retrasó. El único en donde quizás se puede avanzar es en el objetivo de salud. A lo mejor que es ahí donde se va a dedicar más dinero, pero tampoco estoy muy segura porque otras enfermedades se están viendo afectadas por la concentración de recursos en el combate a COVID. Así es, hoy la OMS daba a conocer un boletín donde hablaba del resurgimiento del ébola en 6 países de África Occidental, donde ya se consideraba superado este reto. También la OMS nos advierte del regreso de la tuberculosis, de la poliomielitis, del sarampión. En México ya teníamos un problema grave de sarampión antes de la llegada del COVID-19. Entonces, creo que el COVID-19 se está chupando todos los recursos y estamos dejando de lado otra serie de prioridades en materia de salud. Nadie habla de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, que son comorbilidades que están pegando con el COVID, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que, digamos... Yo creo que ahí va a ser un tema que yo espero que uno de los impactos de la administración Biden sea la revitalización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Y hay que reconocer de manera muy abierta que las Naciones Unidas no están funcionando como quisiéramos. Y que la última gran reforma que impulsó el secretario general Guterres de los mecanismos de cooperación de Naciones Unidas está... Bueno, yo lo vi desde Roma y desde Roma se veía muy difícil. Sí. Las agencias especializadas no estaban de acuerdo con esa reforma. Se negoció en Nueva York y pues está demostrando lo que desgraciadamente muchos temíamos, que no iba a ayudar a un modelo de cooperación al desarrollo más fluido, sino al contrario. Triste, embajadora, porque esto se suma a lo que hablábamos de la crisis de las instituciones. La ONU es una institución muy longeva, más de 75 años de existir y hay un enorme desencanto respecto a Naciones Unidas. No ayudó Trump, yo creo que Donald Trump no ayudó en mucho, retiró a su país de UNESCO, lo amenazó con irse de la OMS, afortunadamente eso no va a ocurrir. Pero sí hubo muchos golpes contra el multilateralismo que se suman a este escepticismo mundial respecto a las instituciones. Entonces, son tiempos difíciles, sin duda. Embajadora,
nos vamos acercando al cierre de esta maravillosa entrevista. Y hay una petición que te queremos hacer. Vamos a obsequiar el libro que está aquí a mis espaldas, que se llama México y las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en el siglo XXI. Es un libro que les recomendamos mucho porque este libro se publicó después de que el gobierno mexicano decidió finalmente involucrar a Fuerzas Armadas en las misiones de paz. Esto fue en 2015, como recordamos. Y en el libro van a encontrar un capítulo escrito por la embajadora Bárcena sobre la contribución de Turquía. Ella estaba presidiendo nuestra misión allá en Ankara, en Turquía, sobre el capítulo de ella es sobre el papel de Turquía en las misiones de paz. Interesante porque a veces no vislumbramos tanto lo que hacen otras naciones que parecen distantes, ¿verdad? Pero con quien tenemos tantas afinidades también como Turquía. Entonces la embajadora les va a hacer una pregunta y la primera persona que nos mande la respuesta al correo electrónico registrowebinar.ceop@gmail.com se llevará el libro. Entonces, embajadora, por favor, la pregunta. La pregunta es muy sencilla, es casi para que respondan sí o no, y el nombre es: ¿existe o no en México un centro de capacitación de personal para operaciones de mantenimiento de la paz? ¿Sí o no? ¿Y desde cuándo? Muy bien. El desde cuándo creo que a algunos ¿Desde les cuándo va creo que a hasta yo generar voy a tener algún problemas? problemita? Muy bien, ya escucharon la pregunta de la embajadora. Mándenos su respuesta a registrowebinar.ceop@gmail.com y hacia el final de esta transmisión les vamos a decir quién es el feliz o la feliz ganadora de este bonito libro. Embajadora, no quiero dejar pasar la ocasión para hablar sobre tu trayectoria diplomática y hablar de lo que será la vida de Marta Bárcena ahora que vuelva a México. Yo sí lo voy a decir con todas sus letras, lo digo respetuosamente, con el afecto de los años que me dan el haber tratado contigo y el coincidir en diversos proyectos. Yo creo que la política exterior de México pierde con tu retiro. Yo creo que ganamos a una formidable académica, pero yo no creo que las cosas deban ser perder, ganar. Y sí te quiero preguntar tus planes para ahora que vuelvas a México. Tú anticipaste tu retiro del Servicio Exterior Mexicano. Es una decisión respetable, por supuesto, pero también te quiero preguntar escenarios posibles. Obviamente el mundo académico te va a abrir las puertas, pero desde luego cuentas con todos nosotros y estaremos gustosos de trabajar en diversos proyectos contigo. Pero si hubiera ocasión, y estoy pensando en varios ejemplos que tenemos en México y en otros países, de que el gobierno mexicano ahora o después te dijera: embajadora, nos gustaría que nos asesorara en tal tema. Embajadora, nos encantaría que asumiera tal secretaría, tal subsecretaría o la propia Cancillería. Embajadora, nos gustaría que asesorara al gobierno, como está haciendo ahora, por ejemplo, Roberta Jacobson con Biden, que lo está asesorando en cuestiones migratorias, o como acá en el caso mexicano, Carmen Moreno, que sale a entrarle aquí al trabajo en Cancillería. ¿Estás abierta a eso, embajadora? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo creo que yo diría nunca hay que decir nunca, never say never. Yo creo que por el momento tomé esta decisión porque llevaba yo ya muchos años fuera de México. La idea de verme en otra embajada de regreso al continente europeo, Asia, todo, mi madre 89 años, mi familia, todo eso, me parecía que era momento, aunque yo viajaba muy seguido a México y estaba muy pendiente, que era momento de volver a México, tocar tierra, volver a todas las querencias, ¿sí? Volver a todos los amigos, los cariños, las relaciones, lo que hay que hacer. Y yo creo que se puede contribuir a la unidad y al desarrollo de México desde muchas trincheras. Estando en la trinchera académica de la sociedad civil, siempre estaré abierta a conversar con muy buenos amigos que tengo en el gobierno, obviamente desde el presidente López Obrador hasta varios secretarios de Estado con los que mantengo
una relación muy cordial y muy fluida. Obviamente con varios centros de pensamiento de Washington que me han extendido invitaciones a mantenerme vinculada con ellos. Obviamente con organismos internacionales con los que me gustaría seguir trabajando. Hay una idea por ahí que he estado explorando y que lo veré más adelante. Mira, hay muy pocas mujeres en Naciones Unidas a nivel de representantes del secretario general o de líderes de operación, o sea, de misiones políticas. Y siempre están buscando esas mujeres candidatas. Es algo que me gustaría en su momento explorar, dada mi experiencia en operaciones de paz y en diferentes áreas del mundo, y de haber trabajado muy cercana con los países nórdicos que son tan activos en estos temas, ¿no? Bueno, pues el propio centro que diriges, pues lo dice todo, el Centro Olof Palme, pero los daneses, los noruegos, todo esto. Entonces, yo no estoy cerrada a ninguna opción. Creo que por el momento quiero regresar a México, ordenar mis papeles, empezar a escribir mis memorias, aprovechar todas las notas que tengo, todas las reflexiones. Y una vez que vaya avanzando el tiempo, pues explorar las diversas opciones que se puedan abrir. Cuando estaba yo en Roma, se me acercaron varios exalumnos que estaban trabajando en Naciones Unidas diciendo, por favor, embajadora, mande su currículum, nos los han pedido para ver si puede ser representante del secretario general en alguna oficina o coordinadora residente en algún país, esto. En ese momento les dije, miren, me encanta la idea, les agradezco muchísimo, pero no es una prioridad para mí en este momento. Yo aquí en Roma estoy bien, estoy esperando. Ahora quizás esa prioridad cambiaría, pero tampoco estoy casada con ninguna idea, ni jamás rechazaré nada. Y efectivamente tú mencionas Carmen Moreno, jubilada ya desde hace muchísimos años. Así es. Trabajando después en la OEA, todo, regresó como embajadora en Nicaragua y ahora regresa como subsecretaria. El tiempo lo dirá. El tiempo, las oportunidades, mis aspiraciones, las necesidades del país. Lo que sí es que yo siempre estoy formada en el servicio público y siempre tendré ese espíritu de servicio a México. Y es lo que prevalece en mí, ya sea a través de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, y eso es lo que quisiera en un momento, seguir poniendo toda mi experiencia, mis conocimientos, lo que he adquirido a lo largo de los años sirviendo al Estado mexicano, al servicio del Estado mexicano y de los mexicanos, de los jóvenes, de seguir ese diálogo que necesitamos, un diálogo ilustrado en México, un diálogo que tenga menos adjetivos calificativos, menos epítetos y más ideas constructivas. Y si puedo contribuir a ese diálogo de ideas constructivas y no de descalificaciones, me sentiré más que gratificada. Formidable, embajadora. Me hiciste recordar a ilustres mexicanas que han tenido responsabilidades, por ejemplo, en Naciones Unidas. Recuerdo a Rosario Green, recuerdo a la propia Alicia Bárcena, que tuvo grandes responsabilidades con el secretario general Ban Ki-moon, y ahora pues preside CEPAL. Pues formidable, formidable que tengas toda esta visión de opciones abiertas, nos da mucho gusto. Tenemos un par de preguntas que quisiéramos hacerte para pues terminar con esta emisión. Nos preguntan tu postura o tus comentarios sobre el posicionamiento que mañana se hará en Consejo de Seguridad respecto al acaparamiento de vacunas en el mundo. Ya sé que comentaste un poquito de ello hace un momento, pero bueno. Y hay otra pregunta de Cárdenas Morgado. Dice, mi pregunta va relacionada sobre cuál es su visión respecto a que tiene Estados Unidos de haber sido excluido del RCEP, ya que claramente abre paso a que la hegemonía ya no se encuentre en el lado de Occidente, sino que obviamente apunta hacia China. Muchas gracias. Embajadora, por favor.
Sí, el tema del posicionamiento mañana, digo, no he leído qué posicionamiento va a tener México, estuve leyendo en la tarde, no he visto, pero yo diría que es muy claro con lo que ya hizo México con la resolución que presentamos en la Asamblea General con tantos copatrocinadores, en el sentido de una distribución equitativa de las vacunas, de un acceso equitativo a las vacunas. Ahora, conviene decir, ¿se condena el acaparamiento? Pues yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es instar a que se tomen en cuenta las necesidades de todos los países y de que esas vacunas y esos recursos se distribuyan de manera equitativa si efectivamente queremos tener una solución global y a largo plazo para la pandemia del COVID. Entonces, yo creo que vamos a repetir el espíritu de esa resolución presentada en la Asamblea General y que piloteó también el embajador Juan Ramón de la Fuente, y el espíritu de lo que el presidente dijo en ambas reuniones del G20 y que seguirá insistiendo ahí. Y yo creo que también tiene que ser toda esta experiencia una gran lección para México para recuperar nuestra capacidad de producción de nuestras medicinas, de los centros de investigación y desarrollo. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las experiencias más dolorosas que he tenido como embajadora es encontrarme con estudiantes mexicanos con doctorados y postdoctorados en diversas partes del mundo, becados por CONACYT, que me dicen, embajadora, pero no regresamos a México no porque no querramos, es porque no hay trabajo para nosotros, porque no hay centros de investigación, porque no hay institutos de investigación. Entonces tienes un montón de doctores mexicanos en Dinamarca haciendo biotecnología y genómica. ¿Por qué? Porque lo que hay en México de genómica no puede absorber a todos estos pues doctorantes de calidad. Entonces, yo creo que es algo que nos tenemos que plantear para el futuro. No solo la inversión en educación básica y aún en universidades, centros de investigación. Tiene que haber centros de investigación. Y yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer pensar. Y la visión de que Estados Unidos fuera excluido en el RCEAP, a ver, yo creo que no fue excluido per se, simplemente hay que recordar que uno de los primeros actos del presidente Trump fue retirarse del TPP, que justamente había sido concebido por la administración Obama como un acuerdo con los países asiáticos y del continente americano para limitar la influencia de China. Estados Unidos se retira del TPP, la negociación del TPP sigue hasta que es el CPTPP, ¿sí? Estoy usando los acrónimos en inglés, perdón, pero es a los que estoy más acostumbrada ahorita. Pero además son los que aparecen en los medios, embajadora, entonces. Y entonces, la gran pregunta que se hacen aquí en Estados Unidos es si Estados Unidos se va a reincorporar al CPTPP. Y entonces eso vendría a equilibrar el RCEAP. Ahora, el CPTPP es un acuerdo mucho más ambicioso que el que se acaba de firmar. Una reincorporación de Estados Unidos que se está planteando aquí, pero que no se va a dar en automático, ¿eh? Ellos estarían planteando, por ejemplo, incluir al CPTPP los capítulos que incluyeron en el TEMEC, laborales y medioambientales, y no va a ser fácil. Entonces, yo creo que esta relación Estados Unidos con Asia, CPTPP, TEMEC, este nuevo acuerdo que se firmó con China, está inmerso en esta tensión de la que hablaba yo al principio, de la visión de la relación Estados Unidos-China futuro y de la política exterior de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Japón juega, embajadora, porque también cuando Trump dijo, yo me retiro, Japón dijo, esta es la mía, porque entonces yo puedo liderar el proceso, ¿no? Pero ahora, si Biden tiene esta política de regresar, se van a armar otro tipo de equilibrios geopolíticos fascinantes en la zona. Sobre todo en la zona asiática, y yo creo que el retorno de Estados Unidos al CPTPP pues sería el equilibrio mayor a este RCEAP,
Interesante. Esa es una región que también juega para México. Es una región a la que miramos, quizá no con la intensidad que debiéramos, pero el hecho de que Estados Unidos esté involucrado ciertamente tiene implicaciones para nuestro país. Muy bien, embajadora. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera pedirte, dado que tenemos un montón de jóvenes que están siguiendo esta transmisión, muchos de ellos te admiran, muchos de ellos han seguido tu carrera, muchos de ellos quieren saber si la carrera diplomática es una opción profesional, si deben ir por esa vía. ¿Qué les dirías a estos jóvenes que nos están siguiendo y que expresan, reitero, la admiración a todo el trabajo que has realizado todos estos años en el Servicio Exterior Mexicano? Sí, gracias. Estoy viendo aquí una pregunta muy rápida de Qasem Soleimani durante la administración Trump. Pues sí, claro que esto va a afectar cuál va a ser la posición de la administración Biden para volver al acuerdo con Irán o no y en qué términos. Y ese es otro tema que es fundamental para la política exterior de Estados Unidos. Además del tema de China, sin duda alguna, Irán y Corea del Norte son los otros temas centrales por la amenaza de la proliferación de las armas nucleares. Entonces, el tema del asesinato de Qasem Soleimani o la ejecución de Qasem Soleimani va a ser fundamental para la administración Biden, va a ser un elemento en la política de la administración Biden hacia Irán. Quizás no el central, pero sí va a ser un elemento. ¿Y qué les diría a los jóvenes? Les diría que sigan preparándose con enorme entusiasmo, que nunca hay que dejar de estudiar, que siempre hay que leer, hay que seguir investigando, que nunca sabe uno lo suficiente y nunca domina uno un tema a profundidad, que siempre tienes que estudiarlos porque todos están cambiando y que tenemos enfrente de nosotros una variedad de temas de la agenda internacional en los que hay que meterse a fondo. El tema del espacio, que el Centro Olof Palme ha publicado libros al respecto, el tema de la inteligencia artificial, el tema, por ejemplo, ahorita que me preguntan de Qasem Soleimani, de la legalidad o no en el marco del derecho internacional del uso de drones, cómo afecta eso el derecho internacional humanitario. El tema, por ejemplo, que estamos viendo ahora, tenemos pendiente la certificación de 64 lugares, la certificación de comparabilidad de 64 pesquerías mexicanas para que podamos seguir exportando a Estados Unidos. Eso pues es la extensión a terceros países, porque esto no solo afecta a México, afecta al Perú, a Australia, todo, de una legislación unilateral de Estados Unidos. Los temas son variados, embajadora. Entonces, la realidad tenemos tenemos miles de temas sobre los que hay que investigar y yo les diría, abran sus horizontes para todos estos temas. Aquí otro compañero está diciendo que imparte política exterior de México en la Universidad Autónoma de Sinaloa y que nos invite. Bueno, pues Sinaloa específicamente tiene unos temas de investigación fascinantes, el comercio agropecuario entre México y Estados Unidos. Aquí me tocó vivir la negociación por parte de los tomateros del acuerdo de suspensión de tomate y todo lo que significa cada vez que en Estados Unidos toman una medida contra alguna de nuestros vegetales o de nuestras hortalizas, ¿no? El tema que tenemos de todos los retos en el Alto Golfo de California, ¿sí? La preservación de la vaquita marina, la lucha contra la pesca ilegal de la totoaba, la pesca ilegal en general, todo lo que tenemos ahí, y yo diría, hay que abrir esos horizontes, abrir los temas de investigación y estar preparados desde donde quiera que ustedes estén para contribuir con con una solidez de sus conocimientos y de sus propuestas. Muy bien, embajadora. Vamos a dar a conocer el nombre del ganador del libro. Muchas gracias a todos los que participaron,
pero el libro se lo lleva solo una persona porque solo hay un libro. Gilberto Sánchez Martínez, felicidades. Le vamos a pedir que nos contacte para ponernos de acuerdo y que pase por su libro. Y bueno, embajadora, yo a nombre de todo el equipo del Centro Olof Palme, de todas las personas que nos han seguido aquí en Zoom y en Facebook Live, te agradecemos la disposición para estar con nosotros. Prácticamente es como, no sé si tengas todavía otros foros antes de regresar a México. Bueno, pues nos distinguió la embajadora cerrando su con broche de oro aquí con nosotros. Muchas gracias, lo apreciamos mucho y te deseamos pues un feliz regreso a México. Ayer supimos que el Senado mexicano ratificó a Esteban Moctezuma Barragán como embajador en Estados Unidos, entonces él estará asumiendo la estafeta. Le deseamos también mucho éxito. Y por lo demás, yo quiero decirles que dentro de un mes vamos a seguir con esta dinámica de una tarde con las entrevistas con personajes de la vida política, empresarial, de la industria del entretenimiento de México y el mundo, y nos va a acompañar José Woldenberg para hablar de elecciones. Ese es otro de los grandes temas este año, pero también elecciones y COVID, porque habrán visto ustedes que el COVID juega. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda pasó exactamente lo contrario que le pasó a Trump. Allá en Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, su partido laborista, aplastó a la oposición, pudo formar gobierno sin necesidad de coalición, porque tuvo una excelente gestión, ha tenido una excelente gestión en torno a la pandemia. Entonces va a ser interesante analizar las elecciones, el proceso electoral, también a la luz del COVID, así que los invitamos para que estén atentos a esta entrevista que tendremos el 16 de marzo con Pepe Woldenberg. Y también los invitamos, aprovechando que ya nos despedimos, a la tercera temporada de seminarios en torno al COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Arrancamos este jueves a las 11 de la mañana y el tema, ¿cuál creen que es? Pues COVID y vacunas. Todo el mundo habla de eso, todo el mundo está preocupado por eso, todo el mundo tiene preguntas en torno a eso. Nos van a acompañar especialistas de la FDA de Estados Unidos, de la Food and Drug Administration, del Centro Tepoztlán, Mauricio de María y Campos, que fue nuestro embajador en Sudáfrica, pero también tiene un conocimiento muy vasto sobre vacunas. Rebeca Aro, que ya nos acompañó en el primerito de los seminarios que tuvimos allá en julio, y tendremos también a representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica. Así que los esperamos, inscríbanse, participen, pregunten, preparen todas las dudas que tengan, yo sé que son muchas, y les deseamos lo mejor. Nuevamente, gracias a nuestra invitada y muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto y muchísimas gracias.